entonces estuvimos dándole como sentido, de alguna manera un poquito más aterrizado a las velocidades de rotación. Bueno, pues ahora mm, vimos toda esta parte de la suma de velocidades angulares, vimos la regla de cómo se suman estas cosas. Y lo que sigue es tomar en cuenta que estábamos tomando sistemas que solamente rotaban con respecto a un punto fijo, ¿no? En principio, el sistema de ayer era algo así. Teníamos por acá nuestro coso esto, bien fijo, y luego se tienen algunas vigas. De manera que tuvieras también unas articulaciones, ¿no? Una articulación por acá, una articulación por acá, una articulación por acá y tu efector por acá. Y entonces estuvimos asumiendo o estuvimos trabajando sobre el entendido, sobre el acuerdo o bajo la suposición de que esta cosa se estaba moviendo con una cierta velocidad angular. Omega, ¿qué sería? Esto sería el marco 0, el marco 1, el marco 2, el marco 3. Entonces digamos que esta sería, entonces sería la de 1 a 2, 2 a 3. Digamos que esta sería la velocidad con la que se mueve perdón. Esto sería, de hecho creo que no tengo activada la cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde estás? Te mando Uber. Ahí está. Entonces tenemos esta parte. Y bueno, entonces tenemos que el marco 3 se mueve con una cierta velocidad omega 3 con respecto al marco de referencia 3. Pero a su vez, esto se movía, eso también se estaba moviendo con respecto a con respecto al marco de referencia 2. Y pues esto empezaba a hacer más divertidos los cálculos, más entretenidos y más prácticos, ¿no? Y esto se movía hacia acá, además, con otra velocidad angular. Esto sería una velocidad 2 con respecto a 2. O bueno, ya podemos ahí jugar un poquito con las formas en las que expresamos las velocidades angulares con respecto a otros marcos de referencia. Bueno, en el sistema de ayer lo que teníamos es que cada una de las... era un robot en 2D en el que todas las articulaciones eran de rotación. Y el problema es que necesitamos un sistema un poquito más general que ese. En general, en el sistema de hoy, vamos a estudiar un sistema, un robot, que a lo mejor también tiene su marco fijo por acá. Bueno, tiene por aquí su... ¿Qué quité? No sé, bueno. Tiene un marco fijo. Tiene otra vez algunas vigas. Pero ahora digamos que la rotación se puede dar de alguna otra manera, ¿no? Puede ser que a lo mejor tengas por aquí un prismático que te permite moverte hacia arriba. Esto ya conecta de aquí a lo mejor con otra viga de este lado. Este ya te pone aquí un eje de rotación. Esto para acá y esto para acá. Tienes por aquí a lo mejor otra rotación u otro prismático. Digamos que tienes otro prismático. Otro prismático que te permite moverte hacia acá. Por aquí a lo mejor ya tienes tu efector final. No, sí. Por aquí tu link a esta cosa de acá y aquí a lo mejor tú ya tienes tu efector final. Y entonces hay que hablar más acerca de
o en este caso ya lo que nos va a interesar es el hecho de la velocidad lineal de un punto incrustado en un marco móvil. Y vamos a ver qué implicaciones tiene, porque insisto, anteriormente vimos que eran puros ejes de revolución, ahora puede ser que tengamos ejes de desplazamiento y de revolución, lo cual va a ir modificando como las velocidades tanto angulares, pero también las velocidades lineales. Ya les presumo mi taza, está bien chida. No sé si se alcanza a ver, pero es de nubecita y tiene un arco iris. Salud. Bueno, y entonces vamos a ver o vamos a explicar cómo funciona un sistema como estos y cómo se relacionan las velocidades entre estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar suponiendo lo siguiente. Vamos a empezar suponiendo que tenemos un sistema de este tipo. Voy a hacerlo muy esquemático, muy rápido, porque ya lo importante es la parte matemática. Tienen por acá la primer viga. Tengo por aquí un... ¿Me conviene ponerlo diferente o no me conviene ponerlo diferente? Marco 0, ese es el marco 1. Ok. Entonces aquí está y tenemos aquí un eje de revolución. Tenemos por aquí el cilindrito. Y por aquí digamos que tengo el marco de referencia 0 y este sería el marco de referencia 1. Este es M0 y este es M1. Y evidentemente pues tenemos que el marco de referencia 1 va a estar rotando con respecto al marco de referencia 0. Pero antes de eso vamos a dibujar el marco de referencia 1. Lo voy a dibujar en color amarillo, naranja. Naranja, veríamos que es un sistema que está sobre este eje y que tiene hacia afuera un eje X1, Y1 y Z1. Y sobre este punto sobre este marco de referencia vamos a fijar un punto. Digamos este punto de acá. Este le vamos a llamar el punto P1. P con respecto al marco de referencia 1. Ahora, este marco va a estar bien fijo sobre nuestro marco de referencia 1. De tal manera que digamos que este punto yo siempre lo voy a ver en las mismas coordenadas si estoy parado sobre el marco de referencia 1. ¿A qué me refiero con esto? Que si rota mi marco de referencia 1, por una distancia teta, si esto gira un cierto teta, bueno, pues entonces mi punto se va a mover también exactamente el mismo ángulo teta. Eso es lo que significa que el punto P, vamos a ponerlo como nota, P1 está fijo en M1. Bueno, el punto 1 va a estar fijo con respecto al marco M1. Y entonces vamos a ver que... Y entonces las coordenadas de... P1 respecto a 0, respecto a M0, serían pues algo de este tipo. Serían dos puntos P0, estarían dados por la matriz de rotación que me lleva de 0 a 1, que en principio iba a ser una rotación que depende del tiempo, por las P1, botando la dependencia temporal, porque ya sabemos que en esta parte estamos analizando la parte dinámica, entonces la mayoría de nuestras matrices de rotación dependen de teta y del tiempo. Ay, joder. Ando que me truena absolutamente de todo. Bueno, entonces dropeando o dejando de lado eso, yo puedo escribir las coordenadas del punto P con respecto al marco de referencia 0 como la rotación por lo que le toque. Ahora,
nos interesa conocer la velocidad del punto P con respecto al marco cero. Pues bueno, ahora veríamos entonces la velocidad de P0 sería calculado o estaría dada como lo que sigue. Estaremos diciendo que sería P0. ¿Prefieren la notación punto o la notación leibniziana de P en dt? ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Cuál notación es mejor? ¿Prefieres de teta o prefieres ¿Prefieres fracciones o prefieres puntos? Tampoco me responde. Bueno, entonces vamos a usar la notación de punto porque no quiero que se me pierda. Entonces ahí va. Entonces, la velocidad de este punto vendría dada por lo que viniera siendo P punto 0, pero como no quiero que se me confundan el punto con el 0, voy a ejemplificar que esto es directamente de P0 en dt. Y entonces, esto sería la derivada de R01 en P1. Pero esto, en definitiva, sería de P0 en dt por la regla del producto, sería la derivada de R01 en dt por P1 más R01 por la derivada en P1 sobre dt. Ya que tenemos esta parte, ahora ya tenemos una expresión de alguna manera útil para la derivada, pero hay que tomar algo en consideración. Hay que recordar que como nota, que P1 está fijo. Entonces, la derivada de P1 con respecto al tiempo, la derivada de P1 está fijo con respecto a M1. Y entonces, esta derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el punto P1 no está variando con respecto al tiempo dentro del marco de referencia M1. Y entonces, lo que tendría ahora es aplicando la regla de la derivada, que ya escribimos en la sección pasada. Ya sabemos que, otra vez aquí como comentario, como nota, tenemos que la derivada de R en dt es al final del día S aplicada sobre el eje de rotación por la matriz original. Entonces llegamos a que la velocidad del punto P0 viene siendo la matriz S aplicada sobre el eje de rotación. En este caso el eje de rotación sería el eje X1, o bien que coincide, curiosamente resulta y resalta, donde X1 coincide con el vector de velocidad angular omega 1, porque ya dijimos que el vector omega apunta en la dirección perpendicular al disco que barre al hacer su movimiento. Entonces tenemos que esto sería por el eje de rotación, que sería nuestra rotación omega. De hecho, lo voy a poner que es la velocidad angular con respecto al marco de referencia 0, por la rotación que me lleva desde 0 a 1. Y esto ya habíamos descrito que esto no es otra cosa que el producto de la velocidad angular, y esto me falta, por P1, ¿cierto? Por P1. Y esto finalmente llegamos a ver que esto da de P en dt, y esto es igual a omega 0, perdón, déjenme lo termino de desarrollar para no hacer las bolas. La matriz Skew aplicada sobre omega 0 por la rotación de 0 a 1 por P1, esto nos da directamente P0. Y esto
Una matriz skew por un vector nos da el producto cruz entre ellos, que sería entonces el producto cruz de omega 0 cruz P0, que nuevamente esto nos dice que es la velocidad del punto P0, viniera siendo la expresión que ya conocemos de nuestros cursos de física clásica para la velocidad lineal o tangencial en términos de la velocidad angular, llamada como omega cruz R, omega cruz P, o bien la velocidad angular cruz, producto cruz, con el radio o la distancia entre el origen de la rotación y el punto que quieres medir o del cual quieres medir su velocidad angular. Y entonces ya ya tengo una expresión matemática para calcular esto. Ya sé cómo se suman las velocidades angulares de diferentes marcos de referencia y ahora ya también sé cómo calcular, dada su velocidad angular, puedo calcular la velocidad lineal que lleva mi actuador. Esto es, si ustedes tienen por aquí su arco de referencia fijo, tienen un robotcito de este lado, un bracito, un eje de rotación por acá y otro bracito de este lado, y luego ya tienen por acá su efector. Lo que están diciendo es que si ustedes ya conocen, dame un minuto, déjenme ver qué pasó de este lado. Ahorita respondemos esto. Entonces ahí va, tenemos esta parte. Esto está girando con una cierta velocidad angular. Y entonces, si yo sé cuál es la velocidad angular con las que se mueve la articulación, entonces yo ya sé que esta cosa lleva una velocidad tangencial igual a omega cruz P. Porque muchas veces lo que quieres saber es, al final del día, cómo sumar en velocidades lineales y no angulares, cómo se está moviendo tu actuador. Y ya podemos hacerlo. Ya tenemos ese conocimiento en mano. Órale pues. Luego vamos a tener ahora que nuestro movimiento es todavía más general. Ahora voy a asumir que el movimiento... ¿Necesitan tiempo para copiar esto? ¿Le sacaron captura? ¿Todo bien acá? ¿Hasta aquí todo bien? Gracias, Ang. Eso sí lo podía responder. Y entonces, ¿qué más monos tengo? Tengo mi Ghost. Ahí para los que juegan Destiny. Y creo que este se los había enseñado, pero está súper chido mi Kylo Ren. Este Disney Infinity está súper bonis. Pero bueno. Qué lástima que los descontinuaron. Están muy bonitos. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ok. Entonces, ¿alguna objeción hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok. Entonces ahí va. Entonces terminamos con esta parte. Y ahora vamos a suponer un movimiento más general. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. ¿Sí me están escuchando? Sí me están escuchando. Sí tengo audio. Sí, parece que sí. Sí me ven y sí me escuchan. Entonces me voy de este lado. ¿Dónde estoy? Acá está y acá está. Entonces ahora vamos hacia un caso más general. Vamos a movernos ahora hacia un caso más general. Entonces, en este nuevo caso más general, vamos a tener lo que sigue. Voy a suponer que existe una transformación homogénea que conecta a M0 con M1.
llámese esta transformación H, entonces vamos a decirlo, dicho en otras palabras. Eso significaría que existe un H de 0 a 1. Y ahora vamos a decir que H de 0 a 1 no es regularmente lo que teníamos, era una función que dependía de los ángulos, que dependía de una matriz de rotación de 0 a 1 y de cómo se movía o de la posición del origen con respecto a 0 a 1. Bueno, pues ahora esto se va a transformar en una matriz que depende además del tiempo. Es decir, depende de la rotación que depende del tiempo y el vector que conecta los orígenes o de los marcos de referencia también va a ser un vector que depende del tiempo. Si eso es cierto, entonces tenemos que la transformación homogénea va a tener una forma como esta. Tendría una H01 que sería una matriz de... no me gustó cómo quedó ahí. 2 por 2, así está, donde el primer argumento sería sería la rotación de 0 a 1 que depende del tiempo y el segundo argumento sería el vector que conecta el origen del marco de referencia 0 con el origen del marco de referencia 1, pero también depende del tiempo. Acá tenemos un vector 0 y un 1 bilivulgar. Ok. Y entonces vamos a tener lo que teníamos, ¿no? Ya sabemos que por simplicidad omitimos la dependencia temporal. Ya sabemos que estamos en el caso dinámico en el que estas cosas dependen del tiempo. Órale pues. Y entonces, ¿yo cómo podría ver ahora la posición? Entonces, bajo este supuesto, entonces la posición las coordenadas del punto P0 serían serían la matriz de rotación que me lleva de P0 a P1 por las coordenadas del punto en P1 más el vector que me lleva de 0 a 1. En dibujito, en diagrama, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que yo tengo por acá mi base bien fija y lo que voy a tener ahora son marcos de referencia que giran uno con respecto al otro, pero también se desplazan uno con respecto al otro. Entonces voy a decir, por ejemplo, que tengo un marco de referencia, ¿en qué lo pondré? En rojo. Voy a tener el marco de referencia 0, que sería el que tengo fijo en la base. Digamos que tengo un marco de referencia aquí, con un vector x hacia afuera. Con un vector x hacia afuera, este sería x0, este sería y0 y este sería z0. Y entonces, a partir de acá, tengo otro marco de referencia que está girando y desplazándose con respecto al 0. Eso es, tengo un vector que conecta de aquí a acá. Tengo un vector que me lleva desde el marco de referencia 0 al marco de referencia, digamos, 1, que va a estar, digamos, por acá. Este va a ser mi marco de referencia 1. Voy a ponerlo, digamos, aquí. El marco de referencia 1. Acá está. Donde va a estar por ahí volteado, ¿no? Vamos a tener por ahí a lo mejor que por aquí está mi y0. Perdón, mi y1. Por acá está mi z1 y apuntando hacia afuera está mi x1. Con la característica en particular de que está rotando esta cosa, el marco de referencia 1, está girando, está rotando con una cierta velocidad angular. Y además nuestro sistema además se está desplazando con una cierta velocidad, ¿no? Con una cierta velocidad, esta de aquí una cierta velocidad p. Se está moviendo. ¿Cómo podría ser un ejemplo de un robot de estos? Pues bueno, a lo mejor pudiera ser que yo tuviera un marco de referencia aquí con un eje de... para que estuviera rotando y desplazándose. Podría tener, por ejemplo, aquí un prismático que conecta a esta cosa
que es un eje de rotación, una articulación de rotación. Eso sería un ejemplo de robot que yo pudiera tener en el que va a tener desplazamiento y rotación. Y entonces tendríamos pues una transformación homogénea que nos lleva desde el marco de referencia 0 hasta el marco de referencia 1, dada por una H de este tipo. Hasta aquí. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo con lo que les pueda ayudar, algo que quieran compartir con la clase? ¿Andan de un apático el día de hoy? ¿Qué les pasa? ¿Están bien? ¿Necesitan un abrazo? Les mando un abrazo. Abrazos calurosos para todos. Dense un abrazo de mi parte. Ok. Entonces, si no hay dudas, comentarios ni nada que se le parezca, vamos a continuar. Por ahí escuché el chat. Hasta aquí vamos bien. Eso es bueno. Ok. Entonces, vamos a seguir. Y ahí va pues. Siempre un traguito a mi té antes de que me empiece a pegar Lolita Ayala. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el caso anterior, que va a ser diferenciar la posición respecto al marco de referencia 0 de forma que podamos obtener la velocidad o la, pues sí, la velocidad lineal de este objeto. Y pues yo poderlo representar o yo poderlo predecir matemáticamente en el movimiento de mi robot. Ok, entonces vamos a ver de qué sirve todo esto. Vamos a tener entonces, vamos a ponerlo en negro, estoy en negro. Se busca conocer la dinámica, el movimiento, la dinámica de P1 respecto a M0. Entonces, derivando, tendríamos que dp0 en dt sería igual a la derivada de en dt de R01 P1 más O01. Esto sería, ustedes ya saben que la derivada se distribuye entre la suma porque es un operador lineal. Y entonces esto de acá me quedaría d en dt de R01 P1 más d en dt de O01. Y entonces esto me quedaría como sigue. No, bajo el sol. Ok. Entonces, esto por la regla del producto, esto me quedaría la derivada de R0 en 1 en dt por P1 más R01 de P1 en dt. Más la derivada claramente está de en dt de O que me lleva de 0 a 1. Ok. Esto de acá vendría siendo directamente lo que ya conocemos. El punto P1 está fijo con respecto al marco de referencia 1, entonces esto de aquí se puede ir. Y entonces esto nos quedaría de R01 en dt, pero ya dijimos que eso sería la matriz skew o la matriz sesgada aplicada sobre el eje de rotación, que en este caso sería sobre la velocidad angular por la matriz original, que sería R de 0 a 1 por P1, más la derivada de 0 a 1 en dt, es decir, cómo se mueve
el vector 0, 1 en el tiempo. Pues bien, esto ya quedamos que esto es SW, se comprimen ahí los índices, me queda P0 más D0, 1 en DT, donde pues vulgarmente esto de acá no sé si es el desplazamiento, si es la variación temporal de la posición con respecto al tiempo del marco del origen 1 con respecto al marco 0, pues esto no es otra cosa que la velocidad v. Y entonces esto me quedaría más la velocidad v. Pero esto de acá me quedaría el producto cruz entre omega y p. Sería omega cruz r más v. Donde claramente la velocidad v es el vector verde de acá con el que se está desplazando o moviendo nuestro marco 1 con respecto al marco 0. Y la velocidad angular sería cómo está girando el marco de referencia 1. Y el vector r sería el vector que nos conecta, sería el vector que nos conecta el origen del marco 0 con esta cosa de acá, ¿no? Este sería nuestro vector r, que nos conecta los marcos de referencia uno con el otro. De hecho sería, espérame, es omega cruz r, es con respecto al origen del marco de rotación. Entonces, si yo tuviera que mi punto P está, digamos, en este punto, perdonen ahí, fue mala mía, entonces R sería el vector que conecta el eje de rotación con respecto al punto de aplicación o al punto que está girando y que yo estoy midiendo. Y con esto, entonces, yo ya obtuve la expresión clásica, nuevamente, de la velocidad lineal para un punto que está en un caso más general, que está en el caso en el que la matriz o en el que nuestro brazo robótico no solamente rota, sino que también se desplaza. Órale pues. Y entonces vamos a ver cómo funciona esta cosa de acá, ¿no? Órale pues, ya tenemos esta parte y ya vimos cómo se van a mover o cómo se van a añadir las velocidades, ¿no? Vamos a tener que a la velocidad lineal generada o la velocidad tangencial generada por el movimiento angular, lo único que tenemos que hacer es añadirle la velocidad lineal con la que se mueve nuestro, bueno, de hecho sería vectorialmente. Añadimos de manera vectorial a la velocidad tangencial generada por el movimiento circular, le vamos a añadir la velocidad lineal generada por pues, el movimiento del desplazador prismático, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas? De la articulación de desplazamiento o prismática. Órale pues. Y entonces ya aprendimos a describir la dinámica en términos de posición y de velocidad, de posición, orientación, que dependen del tiempo, tanto para el caso de rotación como para el caso general. Lo cual concluye o el tema o el problema, porque ya resolvimos el problema de dar la velocidad lineal de un punto que está fijado en marco móvil. Ya el marco móvil ya vimos que se puede rotar y se puede desplazar y ya vimos el caso de ambos. Órale pues. Entonces lo que sigue es que vamos a derivar el jacobiano. Y vamos a ver que esto se puede poner otra vez, se puede poner dos triquis, ¿no? Esto es el 2.2.6, vamos a ponerlo por acá porque esto también es casi pura teoría. 2.2.6. Esto de acá se llama derivación del o derivando el jacobiano. Ahí va pues. Entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a considerando un manipulador de n enlaces y con evidentemente desde
y con n variables de estado, ¿no? Y con n variables de articulación o variables de articulación, llámense las que son las Q, Q1, Q2, hasta Qn. Órale pues. Esto en términos técnicos, ¿qué sería? Bueno, pues sería un manipulador como los que hemos visto antes, en los que se tiene acá tu base fija y luego ya vas poniendo ahí tus links, ¿no? Vas poniendo que si va tu viga, y luego aquí va un prismático y aquí va a lo mejor uno que rota y luego aquí va a lo mejor otro prismático. ¿Y cómo se hacían las esféricas? Las esféricas las denotábamos con las muñecas esféricas decíamos que era una cosa así, un barrilito aquí, que se conectaba con un barrilito de este lado, que se conectaba, con eso ya gira en X, con eso ya gira acá. Estoy teniendo este plano, ¿cuál eje me falta? Estamos girando así, me falta que gire así. Y conectado a un tambo de este lado. Entonces ya tienen aquí su manipulador. Bueno, igual y lo pude poner de otra manera para que se viera más bonito. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner esta línea que continúa. Ahí va. Ya sé cómo lo voy a dibujar. Vamos a pintar aquí esto. Luego aquí tienes, por ejemplo, tu barrilito que te permite girar en esta dirección. De acá te sigues y llegas hacia acá y aquí a lo mejor tienes un prismático que te permite bajar así, iba a decir bajar hacia abajo, pero pues no manches. Y luego ya que tienes tu muñeca esférica, ¿no? Tu muñeca esférica que ya vimos que se representa con un barrilito que te permite moverte en esta dirección. Digamos que está sobre este eje. Luego está conectada por un barrilito que te permite moverte sobre esta dirección. Y te puedes mover sobre un barrilito que te permite moverte. Ya te mueves así, falta que te muevas así. Sobre esta dirección. Ya por acá tienes a lo mejor tu efector final, que tiene la característica de que ya se puede mover sobre de alguna manera como un plano ahí medio esférico, ¿no? De hecho serían dos esferas pegadas unas con otra, pero bueno. Ok, entonces ya tienes ahí tu manipulador de n enlaces con sus n variables, porque tiene una articulación por cada enlace. Bueno, pues entonces, como vimos anteriormente, 2.2.6, ¿por qué le puse 2? Este es 2.2.6. Y entonces tendríamos una transformación. Entonces, existe una transformación que me lleva desde el marco de referencia 0, que sería este, 0, 1, 2, hasta a lo mejor por aquí el marco de referencia 3, o el 4 o el 5. Acuérdense que ya cuando tenemos la muñeca esférica, hacemos que todos los marcos de referencia coincidan sobre un mismo punto, porque pues así son las muñecas esféricas. Entonces te lleva desde un 0 hasta un n, en este caso el 3. Y entonces, tal que t de 0 a n tiene la forma de este tipo. Tiene una forma de una orientación o una rotación de 0 a n que depende de las variables de estado que le convenga, bueno, que le toque. En este caso va a ser todas las de las articulaciones, va a ser esta variable, esta variable, esta variable, esta variable y esta variable. Tendríamos que depende de 4 de rotación y una de desplazamiento. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, como Rn, que depende de un vector Q, donde el vector Q es esta cosa de acá. Son el vector que contiene todas las variables de estado. Y luego tendríamos el vector que me dice cómo está posicionado o desplazado el marco de referencia 0 con respecto al marco de referencia n. Esto sería este vector y también depende del vector q.
0, 0, 0, 0 y 1. Esta sería la transformación que me lleva desde 0 a n, que ya vimos en la sección pasada, mediante ejemplos, cómo se iban generando estas transformaciones gracias al uso de la convención de Denavit-Hartenberg. Bueno, pues ya vamos a tener esta cosa. Vamos a ver ahora cómo hacer la generalización de lo que hicimos anteriormente. En el caso anterior estuvimos estudiando robots que tenían uno o dos enlaces y regularmente primero vimos que sí tenían una rotación, luego que tenían dos rotaciones, luego que sí tenían una rotación y un desplazamiento y estuvimos como generalizando. Ahora vamos a hacer aún más general este concepto gracias a la ayuda del jacobiano. Bueno, entonces vamos a tener lo que sigue. Esto de acá al final del día lo que nos está representando es la transformación que te lleva, que va desde M0 hasta el efector. Dicho en idioma normal, es la transformación que va desde la base hasta el efector. Órale pues. Vamos a ver entonces que en este caso pues voy a tener que las funciones o mis variables de estado, conforme mi robot se vaya moviendo, van a ser funciones del tiempo. Regularmente pues no me sirve de mucho un robot que sea estático o que nada más pueda moverse en ciertas formas. Regularmente es que quiero que tenga la mayor libertad de movimiento y que pueda tener o alcanzar la mayor cantidad de manipulaciones posibles. Entonces, lo que voy a tener ahora es que para un sistema dinámico, tendríamos entonces que mi vector de variables de estado Q en realidad es un vector que depende del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al final del día yo tengo un montón de QI, tengo varias variables de estado QI y hay de dos sopas. O esta cosa es una teta i porque la articulación es de revolución, o esto es un di porque es una articulación de desplazamiento. Pero en cualquiera que sea de los dos casos, voy a tener que si el sistema es dinámico y cambia con el tiempo, pues bueno, estas variables de estado no les queda de otra. Van a depender del tiempo. Y si dependen del tiempo, pues entonces también mi vector de las Qs pues va a depender del tiempo eventualmente. No es que estuviéramos pensando, es que le estaba dando tiempo de pensar las cosas y ver si necesitaban tiempo para anotar o si tenían dudas. Hasta aquí vamos bien. Ok. Entonces, aquí vamos. Entonces vamos a lo que sigue. Y entonces vamos a ver que nuestro objetivo ahora va a estar centrado en relacionar la velocidad lineal y la velocidad angular del efector final con las velocidades Denme un minuto, me duele la cabeza. Hagan ejercicio y tomen agua y coman frutas y verduras. Está bien gacho envejecer y que ni estoy tan viejo, pero pues chale. Bueno, entonces ahí va. Entonces ahora yo tengo, digamos, la posición del efector o yo tengo las variables de estado. Entonces, si yo tengo las variables de estado, ahora quiero determinar la dinámica del efector final. Y pues bueno, ya vimos que se lo puedo hacer para uno, para dos articulaciones, pon tú que tres. Pero para un robot de n enlaces, pues la cosa se va a ir complicando y hacerlo a mano pues va a ser un problemón. Entonces necesito una generalización de eso. Va pues. Y entonces ese va a ser nuestro objetivo. Dadas las variables de estado, que ahora dependen del tiempo,
quiero conocer la dinámica o la variación temporal de la posición del efector dada en el espacio, ¿no? Que ahora pues, varía con respecto al tiempo. Se fija, nada más subimos nivel, ¿no? Ya resolvimos el problema de la cinemática directa, que era, dadas las variables de estado, dame la posición del efector, eso ya lo resolvimos. Ahora estamos subiendo el nivel de dificultad en el que las variables dependen del tiempo. Bueno, pues vamos a ver lo que sigue. Vamos a permitir dos cosas. Vamos a decir... ahí va. Vamos a proponer lo que sigue. Entonces, proponemos... Bueno, vamos a marcarla aquí para que no se les olvide. Objetivo. Dados los Q y de T, entonces quiero conocer la dinámica del efector. Entonces, proponemos lo siguiente. Proponemos algo más o menos así. Voy a saber, o yo ya sé de las secciones anteriores, que es aplicada sobre el vector sobre la dirección del eje de rotación, que me da la orientación o me da la velocidad angular de cómo se está moviendo el marco n del efector con respecto al marco base, no es otra cosa que la derivada de r de 0 a n, es que esto no me gusta que sea producto punto, bueno, entonces esto sería la derivada de r0 a n en dt por lo que viniera siendo la r0 a n traspuesta. Y vamos a definir, un minuto, en silencio esta chiva. Y ahí va pues. Entonces tenemos esta cosa y vamos ahora a definir además bueno, y voy a definir también además que la velocidad que va desde 0 a n no es otra cosa que la derivada del vector que va desde 0 a n en dt. ¿Qué hicimos acá? Definimos esto de acá, es una definición de velocidad angular. Y esto de acá va a venir siendo la definición de velocidad lineal. Ok. Entonces ya tenemos esta parte. Entonces vamos a buscar, pues sí, vamos a buscar. Entonces buscamos una expresión de la forma, que me quedó ahí. Buscamos una expresión de la forma que sea que la velocidad de 0 a n sea igual a un cierto j nu, una matriz, por mis vectores q punto, las derivadas de mis vectores, de mis variables de estado, y buscamos una expresión del tipo de 0 a n muy similar para la velocidad angular, que sea un cierto j de omega por un q punto. De tal forma que, pues bueno, para que se cumplan estas cosas, yo voy a necesitar que las j's, donde jb y j omega son matrices de 3 por n. ¿Por qué? Porque si yo tengo n variables de estado, voy a necesitar que voy a tener un vector de n elementos, vamos a ponerlo acá como nota, para n variables de estado, para n articulaciones. Entonces tenemos
desde Q1 hasta Qn, y entonces Q es un vector que va desde Q1 hasta Qn. Para poder operar una matriz, y donde cada vector Q es una variable de estado. Entonces, lo que estoy buscando ahora es poder operar con esta cosa. Entonces, estoy asumiendo que mis matrices J van a ser de alguna manera J1, J11, J12, J13 y así hasta el J1n, J1, este sería desde, no, este está moviéndose hasta acá, este sería el 1, 1, 1, este sería el N1, este sería el N2 y este sería el N3. Y así yo ya podría operar con estas cosas de acá, de las Q1 hasta las Qn. Si no, sería al revés. Bueno, el caso es que se entienda que tiene que ser igual la longitud de uno de los ejes de la matriz con el correspondiente del vector. Si yo voy a hacer la multiplicación, estoy poniendo los vectores verticales, pues entonces sería este por este. Entonces sería desde J aquí, J11, J12, hasta J1n, J21, J22, hasta J2n. Y por acá tendríamos J31, J32, hasta J3n. Que al multiplicarlo por mis Q1, Q2, Qn, entonces sí ya podría. Porque me quedarían renglón por columna. Y ya me quedaría por ahí una... Ya puedo operar con estas cosas, ¿no? Bueno. Y entonces estamos buscando expresiones de esta forma, de manera que yo pueda relacionar en una sola expresión tanto las velocidades tangenciales o lineales y las velocidades angulares, y lo pueda relacionar de un golpe y porrazo con nuestro vector de variables de estado, que son las variables de cada una de las articulaciones. Bueno, pues entonces, utilizando estas dos expresiones, yo voy a combinando lo que vendría siendo esta de acá, le voy a llamar 39, y esta de acá le voy a llamar 40. Entonces, combinando 39 y 40, yo espero poder configurar, o yo espero poder obtener una forma de este tipo. Yo podría obtener una ecuación chi igual a un j por q punto, donde o tal que mi chi sea igual a un vector que contiene a b 0 a n y a omega 0 a n, y j es jb y j omega. Y entonces esta sería la expresión que estoy buscando. Una expresión que me dice que chi me vendría dando la dinámica del efector en términos de esto de acá, que son las variables de estado o las articulaciones. ¿Cuál es la relación entre ellas? Pues bueno, es precisamente esta cosa de acá, el jacobiano. Y entonces vamos a ver cómo construir este jacobiano, ¿no? Entonces, ahí va. Hay que denotar que ahora este jacobiano completo, el jacobiano que no es nada más la parte lineal o la parte angular, como nota, vamos a ponerlo acá, vamos a poner entonces que mi jacobiano es igual a una matriz de 6 cruz n. Órale pues. Y entonces vamos a jugar un poquito con
con esta onda del manipulador jacobiano. Vamos en la sección 2.6.6, seguimos en esa sección. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Ok. Hoy es día jueves, ¿verdad? Vale, pues. Y entonces vamos a seguir trabajando con esta parte. Y aquí vamos. Vamos ahora a jugar un poquito con la parte angular. Entonces vamos a poner por aquí un subtema. ¿Qué le pondremos? Bolita. Vamos a poner por acá. Oh, que la pena. Se me trabó esta chiva. Ya está. Vamos a poner por acá un subtemita en azul. Bueno, ahora es en rojo porque estoy poniendo así los temas. Y vamos a ver el caso de la velocidad angular. Y aquí va. Bueno, vamos a ver entonces, recordando del baúl del recuerdo, vamos a ver que nuestras velocidades angulares tienen una forma particular de añadirse, que era relativamente sencilla. Habíamos dicho que en general teníamos algo de este tipo. Teníamos que las velocidades angulares de la que me lleva desde 0 a n vista desde el marco de referencia 0, yo lo podía poner como la velocidad angular que va desde 0 a 1 más la velocidad, más la, bueno, sí, la velocidad de 1 a 2 respecto al marco 0, más la velocidad de 2 a 3 respecto al marco 0, bla, 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 hasta la velocidad con respecto al marco 0, de la que me lleva del enlace n-1 al n. Y esto no significaba otra cosa que omega 0 de 0 a 1 más la rotación correspondiente, que es la que me llevaba desde 0 a 1 por omega desde 1 a 2, más la rotación de 0 a 2 por la velocidad angular vista desde 2 a 3, más hasta la rotación que me lleva desde 0 hasta n-1 por la rotación vista desde n-1 entre n-1 y n. Ok. Y entonces ya vimos que estos velocidades angulares de alguna manera pueden añadirse como vectores libres. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, cuando se expresan, bueno, siempre y cuando estén expresados respecto al mismo marco de referencia. En este caso o en general vamos a requerir que esté dentro del marco de referencia 0 o expresado respecto al marco de referencia base. Órale pues. Y entonces, de alguna manera yo ya puedo determinar la velocidad angular del efector final con respecto a la base si yo conozco las velocidades angulares de cada cada una de las articulaciones que están girando. Bueno, entonces vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver entonces que si yo tengo una articulación de revolución, entonces vamos a ponerlo así. Entonces, va para acá. Ya tengo hambre. Y eso que apenas llevo una hora despierto. Pero bueno, el show debe continuar. Dejen apagar la cámara que me estoy muriendo de aquí de bostezos y qué pena. Qué chido que ustedes sí pueden estar escondidos en la comodidad de su hogar, bajo el anonimato de una cámara apagada. Pero bueno. Ahí va pues.
Entonces vamos a suponer lo siguiente. Entonces, si tenemos un cierto, tenemos una articulación de revolución tal que obliga a que, vamos a decir, una articulación de revolución en el punto I o en el marco I. Y entonces tendríamos que QI, o la variable de estado en la posición I dentro del vector Q, va a ser igual a O a un teta I. Si este teta I estamos asumiendo que existe que está girando, pues está girando con respecto a algún eje. Entonces vamos a ver que existe una articulación de revolución en el marco I y está girando o gira con respecto al marco, bueno, con respecto al eje ZI. ZI menos 1. Ok, se fue esto. ZI menos 1. Entonces tendríamos que omega I con respecto a I menos 1 vendría a ser la velocidad angular del link I o de la viga I expresada con respecto a M y menos 1. Y entonces tendríamos que la velocidad I de I menos 1, yo lo podría ver como la variación temporal de la variable de estado con respecto al eje Z y menos 1 respecto al Z y menos 1, que vendría siendo una cierta QI punto o la variación temporal de mi variable de estado en el eje de rotación K, donde K pues es nuestro eje, nuestro vector unitario en la dirección Z. Básicamente, antes de que otra cosa suceda, vamos a ejemplificar esta cosa. Básicamente lo que tenemos es algo como lo que sigue. Tengo por acá mi robot gigante. ¿Nunca vieron Megas XLR? Era una caricatura viejita de un robot gigante. Estaba muy chido. Bueno, y entonces vamos a tener lo que sigue. Tenemos, digamos, varias articulaciones. Por simplicidad voy a asumir que son todas de rotación. Voy a tener una articulación aquí, otra articulación acá, otra articulación acá, otra articulación acá. Que me lleva, aquí está, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí al efector. Bueno, ya que tengo también otro marco de referencia. Entonces, este sería el M0, el M1, el M2, el M3 y en un principio quizás este podría ser el M4. Voy a asumir que existe, que estoy fijándome en uno de estos, de estas articulaciones, de tal suerte que la variable de estado, digamos que fuera la 2, la QI pasaría a ser un teta 2, ¿no? Un teta 2 con el que se está moviendo esta cosa de acá. Bueno, entonces, ahora lo que vería es que la velocidad generada por por el teta 2 que se está moviendo, yo bien la pudiera ver o la pudiera ver desde el marco de referencia anterior, llámese el marco de referencia 1, que es este de acá. Yo lo podría ver como una cierta velocidad angular que gira alrededor del eje Z, donde el eje Z, en este caso,
lo estamos viendo hacia afuera. Los ejes Z están hacia afuera de la pantalla. Órale pues, hasta aquí vamos bien. Ok. Eso si tuviéramos una articulación de revolución. Ya veríamos entonces que lo importante es esta ecuación de acá, que la velocidad es igual a la variación de la variable de estado en el eje o en la dirección de rotación. ¿Qué pasa si ahora tuviéramos, qué pasa si tuviéramos que la variable QI es prismática o bien de desplazamiento? Bueno, si la variable QI es de desplazamiento, entonces tendríamos que el robot o ese enlace o esa viga o ese link no está girando, sino que se está desplazando. Por lo tanto, yo tendría que la velocidad angular en el marco I, expresada con respecto al marco de referencia anterior, es cero. ¿Por qué? Porque las placas de desplazamiento o las articulaciones de desplazamiento son unas cosas de este tipo que se mueven hacia adelante y hacia atrás y entonces no rotan. Si no rotan, claro está que la velocidad angular pues tiene que ser cero forzosamente. Y entonces ya sabemos la velocidad angular que va a tener cuando el enlace es cuando la articulación es prismática y cuando la articulación es de revolución. Entonces, para un sistema de n enlaces, ya sean de revolución, perdón, de desplazamiento o de revolución, tendríamos o tenemos que la velocidad angular estaría dada por omega 0 desde 0 hasta n, la velocidad, la velocidad que me va a dar la velocidad angular del efector con respecto al marco de referencia base. Vamos a ponerlo aquí, es la velocidad angular, vamos a ponerlo como omega. Omega del... Esto es la omega del efector con respecto a m0. Y entonces este omega de 0 a n vendría siendo una especie de ρ1 por q1.k más ρ2 por q2. Por la rotación, por la expresión, por la rotación de 0 a 1 en k, porque acuérdense que yo necesito expresar las rotaciones siempre con respecto al marco de referencia 0. Entonces, si aquí k ya está expresado en el marco de referencia 0, pero acá no, necesito transformarlo al marco de referencia 0 con la rotación que le toque. Más un ρ3 por la variación temporal de la variable de estado 3, por lo que vendría siendo el R que me lleva desde acá arriba, es del 0 a 1, luego es del 0 al 2, desde 0 a 1, luego va a ser desde 0, 0 a 1, 0 a 2, me imagino que sería de 0 a 3, sí, no, de 0 a 1, de 0 a 2, por el vector K, para dejar el vector K expresado en el marco de referencia base, y así, hasta donde le toque. Hasta mi ρn por un qn punto por r desde 0 hasta n-1 por k.
Y esto en notación sigma yo lo puedo expresar directamente como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un ρi por un qi punto por el eje de rotación i menos 1 visto desde el marco de referencia por qi por nuestro eje de rotación k, que sería el eje z visto desde el marco de referencia 0. Entonces, donde o tal que tendríamos que la ρi tiene de dos sopas. Esta ρi es igual a 1 para una articulación de rotación, articulación de revolución, y sería igual a 0 para una articulación de desplazamiento. Ok. Y entonces ya tendríamos por acá nuestra parte baja del jacobiano. Y entonces ya sabemos cómo va a ser, ya sé cómo es la velocidad angular con respecto a las variables de estado. Digamos que entonces yo ya conozco una relación, entonces existe un omega desde 0 a n que es igual a un cierto ρ por mis vectores z desde 0 y menos 1, donde i evidentemente va variando, por nada más, por el vector q'. Entonces yo ya encontré esta parte que quería de este lado. Yo ya encontré la expresión 39, perdón, la expresión 40, que es esta de acá. Entonces, comparando con 40, que la ecuación 40 nos decía que omega desde 0 a n tenía que ser igual a un j omega por q punto. Si comparamos, ya vemos que nuestro j omega tendría que tener esa forma. Entonces tendríamos que j omega tendría que ser a ρ1 por z0, ρ1 por z, lo que le toque, desde el ρ0 hasta, este es ρ1 por z0, hasta el ρn por el zn menos 1. Órale pues. Y entonces vamos a ver ahora cómo sigue. Ya descubrimos la parte angular. Ahora vamos a describir, como lo pusimos por acá arriba, el caso de la velocidad angular. Ahora vamos a revisar el caso de la velocidad lineal. Entonces ahora vamos a ver el caso de la velocidad lineal. Vamos a descubrir cómo es el jacobiano en su parte de velocidad lineal. Ok. Esto está bastante más... está relativamente más tranquila. Ok. Entonces ahí va. Vamos a ver cómo sigue esta chiva. Entonces, el caso de la velocidad. Entonces, en general, la velocidad lineal, la velocidad del efector, es vulgarmente es, pues sí, la variación temporal, teta punto, de la posición del marco n con respecto al marco 0. Esto ya saben ustedes que es la derivada con respecto al tiempo del vector que me lleva o que marca los orígenes o que marca la posición del origen n con respecto al origen 0. Órale pues, entonces aplicando regla de la cadena, yo ya sé que, pero el vector origen que conecta a 0 con n en realidad es un vector origen que depende
de las variables QI, de algunas variables QI. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, entonces d en dt de un vector de 0 a n que depende de QI, entonces esto me quedaría, ahí les va. La derivada temporal sería la derivada de este con respecto a cada una de las variables. Es como si ustedes tuvieran, vamos a ponerla aquí como nota, cuando ustedes tienen, digamos, lo vieron en cálculo vectorial, cuando ustedes tienen una función que depende de x, de y y de z, entonces la derivada temporal de f era igual a la derivada de f en dt de x en dt más la derivada de f en d... Ah, espérame, esto lo estoy poniendo mal. Este es de f en dx, de x en dt, de f en dy, de y en dt, más de f en dz, de z en dt. Esto es lo que ustedes tenían en forma general para variables que dependían una respecto a otra. Pues bueno, aquí tengo lo mismo. Tengo una función O de 0 a n que depende de Q1, que depende de Q2, Q3, hasta la que le toque. Entonces, la derivada de esta cosa debería de ser derivada de 0 a n con respecto al tiempo. Sería la derivada de 0 a n con respecto a Q1 por la derivada de Q1 respecto al tiempo más Bueno, pues entonces, ya que tenemos esa parte, voy a mover esto un poquito más para acá. Vamos a ponerlo aquí y vamos a verlo de esta manera. Entonces, esto de acá quedaría de la siguiente manera. Quedaría entonces esto como, ahí va, la parcial del vector de 0 a n entre la parcial de qi por la derivada de qi en dt más, bueno, empezaríamos desde el 1 claramente. Denme un minuto. Listo, perdón. Entonces tenemos que sacar las derivadas de estas cosas. La parcial de O de 0 a n con respecto a la parcial de Q2 en dt más todas las parciales que le toquen hasta la parcial de 0 a n por la parcial de Qn en la derivada de Qn con respecto a la derivada temporal. Todo esto viene de la regla de cadena, de la regla de la cadena para múltiples variables. Órale, pues esto yo lo puedo expresar más fácilmente en notación sigma como la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial del vector de 0 a n en la parcial de qi por qi punto. Donde qi punto, claramente esto de aquí es la derivada temporal de esta cosa. Ok. Y entonces, si se fijan, yo ya obtuve una forma de acá. Yo ya sé cómo es la variación temporal de 0 a n en función de, nuevamente, mi vector qi, donde esto desde acá es la suma de las parciales del vector desde 0 a n en la parcial de qi por mi qi punto. Entonces, comparando con 39,
Entonces tendríamos que 39 me decía que yo quería conocer 0 o n igual a un cierto jb por q punto. Esto es de acá. Ajá. Y entonces yo ya sé de alguna manera cómo existe una relación entre estas dos cosas. Y tendríamos que entonces la columna I del jacobiano, entonces la columna I de JB sería igual a la parcial de 0 que lleva desde O de 0n en la parcial de QI. Esta sería, bueno, la columna I del jacobiano a partir de comparar estas dos ecuaciones, la ecuación que encontré de este lado con la ecuación que quería de este lado. Órale pues, y entonces tenemos que esta expresión de acá es la velocidad lineal del efector, que va a resultar de todas las velocidades o de la configuración de estados que tengan las variables de las articulaciones en general a lo largo de nuestro robot de n articulaciones. Ok. Ahora, dentro de esta misma cosa habría que considerar dos cosas. Habría que considerar el caso en el que tenemos articulaciones de desplazamiento y el caso en el que tenemos articulaciones de revolución. Pero eso yo pienso que ya lo voy a dejar para la siguiente clase o lo vemos de una vez. Me quedan 10 minutos. No, siento que ya les puse mucha presión por el día de hoy. Entonces yo pienso que esto ya va a quedar por hasta aquí la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda o comentario, ya saben que es bienvenida. Me pueden decir qué onda.